De Colorado. Ay, déjenme limpiarme un poco la garganta porque el clima de aquí de Colorado, por si usted no vive aquí, sabe que nos ha caído mucha lluvia en este último mes y eso es bueno, ¿no? Para el clima, pero bueno, los vuelvo a saludar. Mi nombre es Tomás Menchaca, estamos en el martes deportivo en la prensa de Colorado. Yo soy reportero y colaborador de aquí del periódico por ya 10 años. De hecho, este pasado 16 de mayo cumplí 10 años de estar en los medios de comunicación. Mi carrera inició en ESPN Deportes, allá un lejano 16 de mayo del 2011. Como dicen, por mi tierra ya llovió, y sí que ha llovido últimamente, como les decíamos. Pero bueno, aquí participando para la prensa de Colorado han sido ya por ahí de 8 o 9 años. Y bueno, este es nuestro tercer programa en vivo, se puede decir. Este show, si usted no tiene tiempo de verlo completo, lo puede ver después en la página de YouTube de la prensa de Colorado. Y como les decíamos, pues vamos a hablar de deportes, qué es lo que se dio este fin de semana, lo más emocionante, pues se pudiera decir la liguilla del fútbol mexicano, que tuvo buenos encuentros, tuvo drama, tuvo emociones, buenos goles, jugadas absurdas, pero bueno, así es el fútbol. Y vamos a estar hablando de la liguilla, de la eliminación de las Águilas del América, de la calificación del equipo del Cruz Azul, también del Santos Torreón, que también se calificó, el Puebla y el Pachuca, que el Pachuca fue el que eliminó a las Águilas del América. También vamos a estar hablando de la NBA, que también ya va a entrar en su época, pues se puede decir más emocionante, ¿no? Más candente, como son los playoffs. Los playoffs inician el sábado, aquí en la milla alta. Los Nuggets van a recibir a los Trail Blazers de Portland en la primera serie que tienen en estos playoffs. Esperemos que avance, ¿no? Vamos a estar hablando, como les decíamos, de los playoffs. También estos inician el día de hoy y el día de mañana va a haber una especie como de repechaje. Están jugando el 7 contra el 8, el 9 contra el 10. El ganador del 7 contra el 8 se queda con la posición número 7 y el 8 juega un segundo encuentro contra el ganador del 9 y el 10. Ya el que gane de esos dos y del perdedor del 7 y el 8 se queda con la posición número 8. Por ejemplo, en el oeste el primer lugar son los Jazz de Utah, el segundo son los Suns de Phoenix, el tercero son los Nuggets de Denver, el cuarto son los Clippers de Los Ángeles, y así. Bueno, ahorita vamos a entrar más en detalle. También vamos a hablar del Salón de la Fama de la NBA, que en este año, pues se puede decir que fue una clase, algunos dicen la mejor en la historia, no estoy muy seguro de eso, pero de que entraron jugadores con mucha valía y con grandes logros, como son Kobe Bryant. Kobe Bryant, usted lo va a poder leer en la nota de la prensa de Colorado. Escribí algo acerca de Kobe Bryant. Yo decía que él tomó la estafeta de Michael Jordan cuando se retiró Michael Jordan ahí por el 2001. Ya Kobe Bryant ya había madurado, porque Kobe llegó a la NBA ahí a mediados de los 90. Hay que recordar que llegó siendo un adolescente. Él llegó vía draft con este equipo de Carolina, que después fue cambiado a los Lakers de Los Ángeles y fue donde inició una gran carrera. Desgraciadamente el gran Kobe Bryant ya no se encuentra entre nosotros. Sabemos que perdió la vida en un accidente bastante feo en la ciudad de Los Ángeles en enero del año pasado. Y bueno, también otro que llegó al Salón de la Fama es Tim Duncan, este jugador poste bajo, no, más bien un alero de poder de los San Antonio. También él llegó, y también otro Kevin Garnett. Pero bueno, de esto vamos a ir hablando poco a poco, como les decíamos. Ahorita estamos dando, como quien dice, los titulares. También vamos a hablar un poco de béisbol de las grandes ligas. Los Rockies de Colorado, bueno, no están en una temporada que haga historia en cuestiones positivas, ¿no? Porque realmente ahorita lo que es cuando juegan fuera de casa,
pues realmente dan lástima los señores. Solo han ganado 2 juegos de 18 que han jugado y pues son la presa fácil, ¿no? Cuando están en el camino, en casa se han defendido. La semana pasada estuvieron en una serie contra San Diego y contra Cincinnati. Con San Diego perdieron la serie 2-1 y con Cincinnati dividieron, ya que fueron 4 encuentros, ganaron los primeros 2 y perdieron los siguientes 2. Esto ya más por cuestiones del relevo que se desmoronó y perdieron esos encuentros. También vamos a hablar un poco de la MLS, donde los Rapids de Colorado están jugando bien al fútbol y ligaron su tercera victoria consecutiva. También, si hay tiempo, vamos a hablar un poco de la Avalancha de Colorado. Como tal vez no hay mucha afición hispana en el hockey, si somos realistas, ¿no? Pero la Avalancha de Colorado ahorita está en un nivel que se puede decir es el mejor equipo de la liga, ¿no? Es el mejor sembrado en el oeste, ganó el trofeo, para que usted me entienda, como el líder general, les dan un trofeo y bueno, ellos la ganaron, algo que no hacían en 20 años, porque recordemos que la Avalancha de Colorado tiene 2 campeonatos, los dos, uno a mediados de los 90 y otro ahí por el 2001, y bueno, ahora tienen un equipo con el que pueden luchar y buscar ese tercer campeonato, ¿no? Entonces vamos a hablar también un poco de la NHL, pero bueno, vamos a iniciar con vamos a empezar con la liguilla del fútbol mexicano, donde, como decíamos, se dieron buenos encuentros, ¿no? Este fin de semana, el que causó más morbo y más, ¿cómo se puede decir? Pues sí, hubo más movimiento en las redes sociales y en los periódicos y donde se gastó más tinta fue con la eliminación de las Águilas del América, ¿no? Porque como sabemos, el equipo de las Águilas del América junto a las Chivas Rayadas de Guadalajara son los 2 equipos más populares en México y en Estados Unidos en cuestión de afición mexicana, ¿no? Las Águilas del América habían hecho un torneo regular muy bueno, se quedaron a 3 puntos del liderato general por aquella derrota en la mesa contra los rojinegros del Atlas, y bueno, quedaron en segundo lugar, se sentían cómodos ahí porque estaban jugando bien al fútbol, estaban siendo bien entrenados por este joven entrenador argentino que llegó del Real Madrid y la verdad, pues se le veía bien. El problema con las Águilas del América es que en su primer juego, que se jugó en la Beira Airosa, ya en Pachuca, Hidalgo, perdieron 3-1, ¿no? El Pachuca anda jugando bien al fútbol, en el repechaje eliminó a las Chivas Rayadas y no solo las eliminó, las humilló y las golearon, ¿no? Después se vienen las Águilas del América, que bueno, pues tal vez entraron un poco confiados en el primer encuentro. Dijeron, bueno, pues nos va a bastar con el buen fútbol que traemos, y oh sorpresa, los golearon 3-1, ¿no? Llegaban al Azteca buscando un marcador, un 2-0. Era muy factible porque las Águilas juegan muy bien en su casa, ¿no? Pero la historia dice que el Pachuca nunca ha sido derrotado en las liguillas en el Azteca. Sí había sido eliminado por algún empate y por cuestiones de tabla el América pasaba, pero el Pachuca en cuestiones de liguilla le ha ganado 3 veces al América en el Azteca. Entonces, pues no era así de como que fuera una sorpresa si es que ganaran o pasaban a la segunda ronda. Se fueron adelante con un gol, pues se puede decir tempranero, después las Águilas reaccionaron y hicieron un par de goles y bueno, ya dijeron, bueno, ya los tenemos donde queremos. Metieron el 3-1, con ese marcador se calificaban a la siguiente ronda por el marcador, por su posición en la tabla. Buenos goles estaban haciendo los del América y jugando bien al fútbol. El problema fue que uno de sus defensas centrales cometió no quiero decir un error, sino un horror, la verdad, una forma muy incorrecta de atacar un balón, porque hizo un movimiento como de portero y se vio bastante grotesco y le marcaron penal, porque de hecho al América ya le habían no regalado un penalti, pero le dieron un penal muy dudoso,
cuando el Pachuca también metió con un hombro uno de sus defensas, pero fue entre el hombro y el brazo y el árbitro marcó penal. Entonces ahí en la América pues se vio beneficiado, ¿no? Después está el penal que marcó el defensa del América, pues fue más grotesco, ¿no? Fue sin duda un penal y el jugador del Pachuca que lo sancionó, la verdad lo hizo muy bien. Sangre fría, yo estaba así, yo decía, lo va a fallar, se ve nervioso, pero realmente lo hizo bien el señor y bueno, ya metió en muchos apuros al América porque al meter el 3-2 el América necesitaba 2 goles, algo pues no imposible porque ya se estaba consumiendo lo que era el tiempo regular. Llegó el 4-2 al minuto 72 cuando le habían metido el 3-2 al América en el 62 y todavía quedaba tiempo, ¿no? Para que el América metiera un gol, le quedaban algo así como unos 18 minutos más el agregado. Entonces el juego estaba cardíaco porque aparte que fue cardíaco al final, fue entretenido, buenos goles y errores, como decíamos, de los defensas y era un juego entretenido y pues, el domingo por la noche la verdad logró el objetivo. Yo creo va a tener un muy buen rating este encuentro. Pero bueno, el América se quedó corto, ganó 4-2 cuando necesitaba meter un gol más. El marcador global fue un 5-5. Y bueno, fueron eliminados. El Pachuca pasó a la siguiente ronda y se va a enfrentar al líder general, ¿no? Al Cruz Azul. Este Cruz Azul que eliminó en esta fase de cuartos de final a los Diablos Rojos del Toluca, un equipo del Estado de México que lo estaba haciendo muy bien al fútbol, estaba jugando bien, metió en problemas al Cruz Azul porque en el primer juego en casa, pues en el infierno, como le dicen, o en la Bombonera, como usted lo llame, el estadio, habían ganado un 2-1 y lo habían hecho bien al fútbol, ¿no? Ya después en el juego de regreso también le volvieron a complicar las cosas al Cruz Azul, porque le metieron un gol empezó ganando el Cruz Azul al minuto 11, después empató el Toluca, con lo que obligó a la Cruz Azul a meter 2 goles y llegaron, ¿no? Todos pensábamos que iba a ser dramático, realmente nomás necesitaban un gol para empatar el marcador global y por cuestiones de tabla calificarse. Entonces el Cruz Azul se dio el lujo de meter un tercer gol. Este lo metió el muchacho Jiménez, que es hijo del Chaco Jiménez. Te recordará que el gran jugador del Pachuca, que donde logró algunos campeonatos y después fue el Cruz Azul, donde realmente pues tuvo buenos años, pero nunca le pudo dar ese deseado campeonato a la máquina de la Cruz Azul, porque como lo decíamos en programas pasados, pues desde el año del 97 que no ganan un campeonato. Y ahora el Cruz Azul, pues es el favorito, ¿no? Ya antes era el favorito porque estaba jugando un poco mejor que el América. El que se veía que lo podía dejar fuera era el América, porque el América siempre ha sido el coco del Cruz Azul, ¿no? Por alguna razón al Cruz Azul no se le dan las cosas cuando enfrenta al América en la liguilla. Pero bueno, parecía que este año iba a ser el con el que se iban a sacar la espina. Pero bueno, el América se quedó en el camino con el Pachuca. Ahora el Pachuca pues se ha convertido en el caballo negro, ¿no? Como le dicen a los equipos que dan la sorpresa en los torneos. Primero eliminando a las Chivas, que no es tanto sorpresa porque las Chivas pues no traían tanto fútbol, ¿no? Pero aún así pues es un equipo que luce cuando lo vences, ¿no? A las Chivas, y ahora al vencer al América, y ahora se va a enfrentar al Cruz Azul, un equipo muy difícil que está jugando muy bien al fútbol. Cabecita Rodríguez yo creo en este momento es el mejor jugador en el torneo mexicano, ¿no? Y tiene jugadores de mucha experiencia, pero si por ahí el Pachuca llega a eliminar al Cruz Azul, la verdad se va a convertir en el favorito en la final, porque eliminar a las Chivas, al América y luego al Cruz Azul sería algo tremendo, ¿no? Para este equipo de Pachuca, que como lo sabemos es una institución que sabe de ganar,
Ellos fueron a Sudamérica en la década pasada y ganaron un torneo internacional en aquella parte del continente, algo que ningún equipo mexicano ha hecho, ¿no? Ganar un equipo. Sabemos que en la Libertadores las Chivas perdieron una final, los Tigres, y bueno, creo el América también perdió una final de Libertadores, y el Pachuca es el único equipo que ha ido a Sudamérica. No ganó la Libertadores, pero ganó la Sudamericana. No quiero decir que es un torneo de segundo nivel, pero no es la Libertadores, ¿no? Que es la mejor. Entonces, sabemos que este equipo está bien dirigido. Los dueños tienen la Universidad del Fútbol ahí en Pachuca. Además tienen el Salón de la Fama del Fútbol Mexicano. Bueno, es el Salón de la Fama Internacional, porque sí, ahí han pasado grandes leyendas del fútbol, ¿no? Entonces lo decíamos, si el Pachuca llega a la final y se llega a coronar campeón, sería recordado como el equipo que eliminó a las Chivas, al América, al Cruz Azul. Y quién sabe, del otro lado está el Santos Laguna, que también últimamente es un equipo ganador, un equipo que llega a finales y las gana, un equipo que está bien dirigido, un equipo que tiene mucha garra y buen fútbol, que tiene una gran afición que los apoya, y eso es importante, ¿no? Para el equipo. Y por el otro lado está el Puebla. El Puebla pues no ha ganado nada desde el 89-90, aquel gran equipo del Mortero Aravena, de Pablo Larios, del Chepo de la Torre, jugaba en aquel equipo. ¿Quién más estaba en ese equipo? El Chícharo Hernández, el papá del Chicharito, que hoy la anda rompiendo aquí en la MLS, el Chicharito Hernández, que como sabemos desde ahí por el 2009 pues ha sido el delantero pues más famoso de México, ¿no? No quiero decir el más efectivo, pero sí el más famoso. El Chicharito Hernández, como sabemos, jugó en el Manchester United, en el Real Madrid, en Alemania, en Inglaterra, y bueno, ahora está en la MLS. El año pasado tuvo una temporada bastante mala, pero bueno, hasta de regreso, y en ese equipo jugaba su papá, en aquel equipo del Puebla campeón, que además en aquel año se llevó el doblete, porque la copa se la ganaron los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León con un golazo del Mortero Aravena. Yo lo invito si a usted le gusta el buen fútbol y ver golazos, busque en YouTube al Mortero Aravena, un tremendo zurdo que jugaba de 10 en la selección de Chile y además en el Puebla, ¿no? Entonces, estas son las semifinales: Pachuca, Cruz Azul, que la verdad, si usted me dice a quién pongo de favorito, pues yo diría el Cruz Azul, pero vamos a ver cómo se dan las cosas en la Bella Airosa, ¿no? Porque el primer juego va a ser importante para que lleguen con esperanzas al Azteca, ¿no? Porque el Azteca está pesando en cuestiones con el Cruz Azul. Al América no le ayudó mucho, y además ya están dejando entrar aficionados al Estadio Azteca, ¿no? Inició ahora con lo de la liguilla pasada. El América jugó, Cruz Azul jugó el sábado, el América jugó el domingo y se vio muy buena entrada. Eso también es importante, ¿no? De la afición que esté ahí y que le dé ánimos a su equipo, ¿no? Entonces, como le decíamos, las semifinales del fútbol mexicano son Cruz Azul Pachuca. Voy con el Cruz Azul. Y en el otro lado, el Puebla y el Santos Laguna. No sabría, ahí voy con el Puebla porque lo tengo aquí en mi corazón, por ese equipo del que les estaba hablando, del Mortero Aravena, de Pablo Larios. Pero yo creo que el Santos Laguna tiene la experiencia, fue campeón hace poco, tiene buenos jugadores, está bien dirigido, y no sé por qué, pero creo que en casa van a hacer muy bien las cosas y ahí van a llegar con ventaja cuando viajen a Puebla, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Y bueno, amigos, antes de cambiar de tema, vamos a hablar también un poco de lo que es la MLS. Vamos a hablar del fútbol de aquí de los Estados Unidos, donde los Rapids de Colorado pues están jugando bien al fútbol, ¿no? Ya tenían, lo voy a decir, los Rapids tienen unos 3 años jugando bien al fútbol. El año pasado no les fue tan bien por lo de la pandemia, fue un año atípico, pero un año antes
llegó este entrenador que ahora tienen y empezó a tener una base de jugadores jóvenes y sudamericanos y la verdad lo han hecho muy bien. Y en estos, ¿cómo les podré decir? En estos últimos, desde que inició la temporada hace un mes, porque iniciaron perdiendo. Mire, aquí les tengo el calendario. Iniciaron el calendario el abril 17. Fue enfrentando al Dallas. Empataron a 0. Esto fue en Texas. Después en su juego inaugural aquí en casa contra el equipo de Austin. Este equipo que es de expansión. Es nuevo. Pues los derrotó 3-1. La verdad fue una sorpresa. Yo estuve en ese juego y la verdad los Rapids no jugaron bien. Y este equipo de Austin tuvo la suerte fue suerte, pero también tiene que ver algo el fútbol, ¿no? Unos disparos ahí que un autogol y otro un churrazo, como dicen en el fútbol. Pero bueno, derrotaron a los Rapids, después ya se vino la buena racha de los Rapids. Esta inició el 2 de mayo, derrotando al Vancouver. A ver, déjenme ver, aquí está. Al equipo de Vancouver lo derrotaron 1-0. Después en Commerce City, aquí en el estadio, derrotaron a Minnesota. Fíjese, este encuentro lo perdían 2-0 y lo ganaron 3-2. Y la semana pasada derrotaron 3-1 a otro de los equipos de expansión, que es bueno, no es de expansión, este equipo es casi de los fundadores, el Dynamo de Houston, con un 3-1. Los Rapids sí son de los equipos, ¿cómo se les llama? De los equipos fundadores de la MLS. Los Rapids fueron de aquellos equipos, de los primeros 12 equipos que llegaron en el 96. Entonces, pues tienen un campeonato, lo ganaron ahí por ahí del 2010, llegaron a una final de conferencia hace unos 3 años, pero con este equipo de jugadores jóvenes y unos buenos refuerzos sudamericanos, yo creo los Rapids pueden volver a los playoffs y a seguir buscando pues el campeonato, ¿no? La copa, porque pues todos a eso juegan, ¿no? A ser campeones, y esperemos que eso suceda en los próximos años y por qué no en esta temporada, porque como lo decíamos, en esta temporada lo que son los equipos del señor Kroenke. El señor Kroenke es dueño de los Rapids de Colorado, de los Nuggets de Denver y de la Avalancha. Y como lo decíamos al principio en los titulares, la Avalancha es uno de los equipos favoritos para llevarles la Stanley Cup, ¿no? El trofeo de campeón. Los Nuggets están jugando bien al básquetbol. Y bueno, no se diga los Rapids. También el señor es dueño del Arsenal allá en Inglaterra, de los Rams de Los Ángeles. Entonces, el señor le gusta invertir en deportes y sus equipos, pues, andan bien, porque recordemos que unos años anteriores pues andaban un poco arrastrando la cobija, sean los Nuggets o la Avalancha y los mismos Rapids, pero bueno, ahorita son épocas buenas para el deporte aquí en Colorado. Déjenme darme un poco de agua y cambiamos de tema a la NBA. Bueno amigos, vamos a hablar del deporte ráfaga, el básquetbol. El mejor del mundo es la NBA, como ustedes saben. Les decíamos en los titulares que los Nuggets de Denver llegaron a los playoffs, ¿no? Van a enfrentar a los Portland Trail Blazers. Este equipo de Portland eliminó a los a los Nuggets hace un par de años. Los Nuggets tenían ahí como 6 años sin calificarse a los playoffs. Hace un par de años llegaron y bueno, tuvieron una serie bastante buena en contra de San Antonio, eliminaron a San Antonio, después se vino Portland y llevaron esa serie a un séptimo juego que fue en el ex Pepsi Center, porque ahora se llama Ball Arena. Entonces recuerdo haber estado en ese encuentro y pues los Nuggets lo ganaban, ¿no? Lo ganaban, no quiero decir con facilidad, pero estaban arriba como unos 8 puntos cuando quedaban unos 5 minutos. Pero ahí fue cuando se vino la debacle y este jugador de Portland, Damian Lillard,
tomó el control del encuentro, ¿no? Y lo hizo muy bien y eliminó a los Rapids, digo a los Nuggets, me estoy confundiendo por cuestiones de que son del mismo dueño. Los eliminó, pero bueno, eso le ayudó mucho a este equipo de los Nuggets para madurar, ¿no? Porque es un equipo joven que regresó al playoff, como lo decíamos, hace 2 años. El año pasado se dio lo de la pandemia, se suspendió la liga ahí por marzo, como se paralizó el mundo, ¿no? Recordemos. Después regresó el torneo ahí por septiembre y los playoffs también por esos días, ¿no? Los los Nuggets volvieron a jugar bien al básquetbol. Primero eliminaron al Jazz de Utah, después a los Clippers de Los Ángeles y llegaron a la final de conferencia donde no pudieron con los Lakers de Los Ángeles, que después se convertirían en campeones. Pero bueno, eso fue el año pasado. Este año lo volvieron a hacer bien. Están jugando un buen básquetbol. El entrenador Michael Malone ha hecho un buen grupo, los tiene bien entrenados, están jugando mejor defensa, porque se sigue cumpliendo el viejo dicho que se da en algunos deportes, que dice que las defensas ganan campeonatos. Entonces los Nuggets de Denver están jugando mejor defensa, y bueno, tienen al famoso Joker Nikola Jokic, que hoy estaba escuchando algunos programas de radio y parece que sí le van al MVP. Recordemos que la semana pasada estábamos hablando un poco de la controversia de que algunos periodistas nacionales como que no querían votar por él porque como que no lucía el nombre de este jugador de los Nuggets, ¿no? Como decir, darle un premio a un jugador de los Nuggets como que no es bueno para los ratings. O sea, queremos que lo gane algún jugador de Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York. Pero bueno, este señor ha hecho una gran temporada. Y no solo este año, ya tiene 3, 4 años yendo hacia arriba. Hace un par de años fue el primer juego de las estrellas al que asistió. Por lo mismo, el señor es un jugador muy efectivo. No espere ver usted en él ser un jugador espectacular, pero es muy efectivo y además sabe compartir el balón. Esa es parte de sus cualidades, de que tiene muchas asistencias por encuentro, llega casi a promediar 10, que para ser un centro es algo no normal, ¿no? Entonces este señor pues se puede convertir en el primer jugador en la historia de los Nuggets de Denver en ser el jugador más valioso. Y eso le va a poner un poco más de sabor al caldo, como decimos, para la primera serie, porque en este equipo de Portland viene Carmelo Anthony. Usted recordará a Carmelo Anthony si es aficionado de la NBA, si es aficionado a los Nuggets de Denver. Este muchacho llegó en el mismo draft que LeBron James, allá por el 2003. Creo fue en el draft del 2003. Y bueno, Carmelo venía de ser campeón nacional con su universidad, llegó en el draft y pues era una estrella el señor, porque hay que decirlo, era una estrella y era un jugador espectacular, que anotaba muchos puntos, pero era, ¿cómo lo podremos decir? No le gustaba compartir el balón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él quería, a mí dénmela, yo tiro, yo gano el juego y que salgo en Sports Center, ahí en ESPN, me gano los titulares, todos hablan de mí y eso es lo importante. Entonces, el señor, pues yo le llamaba en esa época cuando estábamos en la radio en ESPN, el freno de mano, ¿no? Porque si usted ha manejado su carro con el freno de mano, sabe que, pues sí, como que quiere avanzar el vehículo, pero como que no quiere. Entonces yo así lo llamaba a Carmelo Anthony, porque realmente con su personalidad en esa época no era mucho talento, pero no era así como de beneficio para el equipo. Se llegó a una final de conferencia donde se perdió con los Lakers de Los Ángeles, pero recordemos que en ese equipo estaba Chauncey Billups, el señor que fue campeón con los Pistones de Detroit. Y bueno, él jugó en la Universidad de Colorado y él es nacido en Aurora, Colorado. Entonces era
un ídolo, es un ídolo aquí en lo que es el estado y además en la NBA es un personaje muy respetado. Le decían el Big Shot, algo así como pues el del tiro ganador, algo así, ¿no? Y el señor estuvo en ese equipo en el 2007 por ahí, creo, fue en esa final de conferencia. No se ganó, se perdió la final de conferencia con los Lakers. Los Lakers después irían y ganaran el campeonato. En esa época estaba Kobe Bryant, de quien vamos a hablar enseguida. ¿Por qué les hablamos un poco de Kobe Bryant? Porque como lo decíamos, se dio la ceremonia del Salón de la Fama del básquetbol. En este caso no es de la NBA, porque es el Salón de la Fama del básquetbol, porque ahí celebran a entrenadores universitarios, jugadores olímpicos, jugadores internacionales, pero bueno, los que dan los discursos estelares pues son las grandes estrellas de la NBA, ¿no? En este caso se esperaba que pues el discurso pues no lo podía dar Kobe Bryant, ¿no? Se escogió que Michael Jordan lo presentara. Pues, ¿qué podemos decir de Michael Jordan, ¿no? El máximo ídolo del básquetbol mundial. Y bueno, él siempre, desde tiempo atrás, él siempre decía que Kobe Bryant era como un pequeño hermano para él. Y bueno, dio unas palabras que, pues sí, fue algo muy conmovedor. Después llegó la esposa de Bryant, la viuda, y también habló ahí de su esposo. Y algo que se me quedó muy grabado de ese discurso fue de que decía, a mí me decía mi esposo, yo le preguntaba, ¿por qué juegas lesionado? Mejor descansa para que estés bien. Dice, mira, te voy a decir una cosa. Puede haber algún niño entre las gradas que viene a verme jugar y tal vez sea la única oportunidad que tenga de verme jugar. Si yo estoy ahí sentado en la banca y el niño le voy a romper el corazón o no voy a poder, pues sí, hacerle como su sueño realidad, ¿no? De que, vengo a ver a Kobe Bryant. Entonces, era algo tremendo. Y uno como aficionado lo entiende. No sé usted quién sea su máximo ídolo, pero hay cosas que uno como aficionado atesora. Yo recuerdo el primer día que fui al estadio de los Rockies. Yo venía de México y mi primer día, mi primera vez en un estadio de grandes ligas era algo increíble. Y no se diga cuando conoce a uno a sus estrellas favoritas, ¿no? Y ahí es donde decía la esposa de Kobe de por qué él jugaba hasta lesionado, porque no sabía quién podía estar ahí para verlo por primera vez. Y déjenme le platico algo. Yo tuve la suerte de cubrir la última parte de la carrera de Kobe Bryant, representando a la prensa de Colorado. Yo estuve ahí el último día que estuvo aquí en el Pepsi Center, en esa época todavía era el Pepsi Center, su último juego como profesional aquí en Colorado, y en anteriores ocasiones, ¿no? En playoff o en juegos, casi siempre vienen los Lakers, vas y te metes al vestuario para ver a Kobe Bryant, ¿no? Una cosa importante que tenía Kobe Bryant, hay reglas, cuando usted es reportero de lo que sea, hay reglas. Por ejemplo, en la NFL pues tiene sus reglas, la NBA tiene sus reglas. Entonces, uno cuando entra a los vestidores pues tiene que ser completamente profesional, no puedes pedir fotos, no puedes pedir autógrafos ni nada de eso. Entonces, cuando entrábamos al vestuario donde estaban los Lakers de Los Ángeles, donde venía Kobe Bryant, pues entraba uno ya después, primero da la conferencia de prensa el entrenador en la parte de afuera del vestuario. Y ya después, ya termina el entrenador y ya puede entrar uno al vestuario y empieza a entrevistar ahí a los jugadores. Y no estaba Kobe Bryant. Era algo normal. Cuando estaban los Lakers. Cuando vas por primera vez y dices, bueno, ¿dónde está Kobe, no? Pues yo vengo a ver qué dice Kobe o a verlo de cerca o algo así, ¿no? Entonces la primera vez dije, bueno, pues tal vez no va a decir nada, ¿no? Porque en esa ocasión perdieron los Lakers y... No, pero la cuestión era... Las cosas eran así con los Lakers de Los Ángeles estando Kobe Bryant. Primero sus compañeros daban algunas entrevistas
y ya después se terminaban de cambiar y todo, y el camerino se empezaba a vaciar. Y luego ya era cuando llegaba Kobe Bryant. Llegaba muy elegante el señor, un traje hecho a la medida. Ahora sí, señores, adelante. Y contestaba todas las preguntas que se le hacían al señor. Todas. Nada de que ya me tengo que ir o que ya 12 o que 3. Ya más o menos la gente ya sabía cómo se manejaba Kobe Bryant. Por si usted no lo sabe, el señor Kobe Bryant hablaba varios idiomas, hablaba italiano, español. A veces, pues alguien le preguntaba en español y te contestaba, porque él no tenía ningún problema. Entonces él hablaba bien el español, hablaba bien el italiano y era un excelente profesional. Eso se puede decir que pues lo aprendió de otros grandes profesionales de la NBA, ¿no? Como el gran Michael Jordan. Si usted ha visto el documental que está en Netflix de Michael Jordan, ahí se puede ver más o menos cómo se manejaba Michael Jordan. Y al ver el documental y yo estar en el vestuario con Kobe, más o menos me daba cuenta que se manejaban igual. El señor era un profesional excelente. Y le he dicho porque yo he estado en vestuarios donde han estado otros jugadores y no se manejan así. Pueden traer ahí nomás una toalla y a ver, vamos rápido a lo que vinieron. Órale, el que sigue, ahí se ven. Y no, el Kobe Bryant daba excelentes conferencias de prensa. Y otra cosa importante, cuando fue su último juego aquí en Colorado, bueno, fue una conferencia de prensa, fue diferente, no fue en los vestuarios, fue más una conferencia de prensa, lugar más grande porque había mucha gente. Pero cosa importante, Kobe Bryant en lo que fue del vestuario al lugar donde era la conferencia de prensa, tomándose fotos con el empleado del Pepsi Center, con algún invitado que estaba ahí cerca y tomándose su tiempo y hola, ¿cómo estás? Los niños les firmaba lo que llevaran, los atendía, la foto, el selfie. Era algo impresionante verlo porque realmente no se veía que era algo difícil para él o cansado o un fastidio. Él lo hacía con gusto. Llegó a la conferencia de prensa, estuvo hablando ahí un buen rato, terminó la conferencia de prensa, siguió rumbo ya al camión que los lleva al aeropuerto, ¿no? Y en ese son unos, ¿qué serán? Fácil, unos 400 pies, lo que es del salón de la conferencia de prensa al camión. Y de ahí se puso una vez más a firmar cosas, a tomarse fotos, ya casi en el camión, ahí es donde hay más gente y atendió a gran cantidad de personas y la verdad, un profesional el señor y tengo que decirlo, yo en un momento de su carrera lo critiqué. ¿Por qué lo criticaba yo? Porque había una rivalidad entre lo que eran los Lakers de Los Ángeles y los Nuggets de aquí de Denver, ¿no? Entonces, yo le decía, bueno, en la primera época de los campeonatos en los Lakers, él ni siquiera era Batman, era Robin. ¿Y por qué decía yo que era Robin? Porque el que se llevaba los MVPs en las finales era Shaquille O'Neal, ¿no? Aquel centro dominante que hoy es comentarista y gran empresario. Pero bueno, Kobe también tenía mucho que ver en esos campeonatos, pero en esa época, pues yo hablaba mucho de eso, ¿no? Porque había una rivalidad, y cuando hay rivalidad, usted sabe, a veces, no que no sea uno un profesional, porque yo cuando ya me pongo a escribir las notas para la prensa de Colorado, dejo mis sentimientos aparte, o sea, igual si yo soy aficionado de los Broncos o de los Rockets, a la hora de que hay que escribir una nota, es completamente distinto la cuestión, ¿no? Uno se limpia la cara y a trabajar. Y bueno, ya después cuando conocí más a fondo lo que es Kobe Bryant, me di cuenta del gran profesional que fue el señor. Y la verdad, pues sí, ya cuando ves el documental de Jordan, se manejan de una forma muy similar, muy profesional los dos. Y eran tremendas estrellas globales, ¿no? Entonces, mis respetos para el señor Kobe Bryant. Otra persona que también fue parte del Salón de la Fama fue Tim Duncan. Pues se puede decir centro o delantero de poder, que también ganó ahí como 4 o 5 campeonatos con San Antonio. Él también fue parte
de esta ceremonia y él pues le dio, entre otras personas, las gracias a su entrenador, Greg Popovich. Este señor que, como sabemos, es de los grandes entrenadores de la NBA en la historia. Y recuerdo estar en los vestuarios una vez más, estando el señor Popovich ahí, ¿no? Porque pues iba uno a querer entrevistar al jugador argentino Manu Ginóbili, este señor que se portaba muy bien. Y yo en una ocasión le pregunté hace muchos años, le digo, ¿cuál es la fórmula de este equipo para ganar? Y me hacía. Y me apuntaba a Greg Popovich. Y era un entrenador, estaban sus jugadores ya con el hielo para las rodillas y cambiándose y atendiendo a la prensa. Y llegaba Greg Popovich y ¿cómo estás? No, mira, fíjate que esto, y le hacía alguna observación y se retiraba. Y siempre viendo que sus jugadores estuvieran bien atendidos. Entonces, cuando Tim Duncan pues es normal, ¿no?, que le agradeciera a Greg Popovich, porque la verdad este señor es una institución entre los entrenadores de la NBA. Y bueno, pues qué más podemos decir de él. Otro que también entró fue Kevin Garnett, este jugador espectacular que llegó para los Timberwolves de Minnesota. Después fue cambiado a Boston, donde fue campeón y regresó, le dio un título al equipo de los Celtics, que no ganaban desde los 80s. Esto fue a mediados de la década pasada, con Kevin Garnett siendo la gran figura de estos Celtics de Boston. Entonces vamos a recordarlo también, fue una gran figura y un jugador espectacular. Hay otra lista de jugadores, porque una cosa que le critican mucho al Salón de la Fama del básquetbol, lo volvemos a repetir, no es de la NBA, es del básquetbol, es que como que dicen, bueno, estos son los 16 que van a entrar este año al Salón de la Fama. Por ejemplo, lo que es en el béisbol de las grandes ligas, ahí es muy difícil entrar. Por ejemplo, el año pasado solo entraron 2 jugadores. Entonces, para que se dé cuenta, también en la NFL es muy difícil, aunque últimamente ya más o menos como que están dejando, pues le están dando más cupo, ¿no? Porque hay muchas leyendas que se estaban quedando ahí pues sin entrar, ¿no? Pero bueno, entonces, como lo decíamos, Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett son parte ya del Salón de la Fama. Los Nuggets de Denver van a iniciar su serie de playoff el sábado, por si usted se quiere dar una vuelta ahí al Ball Arena, porque ya no se llama Pepsi Center. El sábado, seguramente el juego, todavía no anuncian el horario, pero por ser el juego estelar del oeste, tal vez va a ser por ahí de las 8 de la noche. No creo que nos vayan a mandar en la mañana, porque sería levantarnos muy temprano. No creo, ¿verdad? Porque como primero juegan los equipos del este y los Nuggets, que andan jugando bien. Los Lakers, si llegaran a quedar eliminados, pues sería una tragedia para lo que es la televisión, ¿no? Y para el espectáculo, porque, como decíamos, volvemos a lo mismo. No es lo mismo derrotar a Portland que derrotar a los Lakers, porque los Lakers te luce más, ¿no? Los Lakers son los campeones. Los Lakers es el equipo, se puede decir, más odiado en la liga, ¿no? Porque son un equipo ganador. Van a tener un juego el día de mañana contra los Guerreros de Golden State. Y como lo decíamos, el que gane se queda con la siembra número 7. El que pierda juega con el ganador de la siembra 9 y 10. Y bueno, no es tan fácil para que los eliminen, pero también no es fácil, porque tienen que ganar primero mañana. Si pierden, tienen que ganar el viernes. Y bueno, ya iniciarían su serie de playoff contra el Jazz de Utah, que es el sembrado número 1. Los Soles de Phoenix son el sembrado número 2, los Nuggets el 3, los Clippers el 4. Y bueno, vamos a ver cómo se da estos playoffs. ¿Y qué nos queda en el tintero? Ya hablamos de la NBA, ya hablamos del fútbol mexicano, ya hablamos del Rapids de Colorado, ya hablamos de los famosos Rockies y de la Avalancha. Entonces, amigos, creemos que ya dijimos todo lo que se tenía que decir, y los invito para que compartan este programa, ya sea si lo están viendo ustedes en YouTube,
que le den like a la página de la Prensa de Colorado, que compartan los videos. Y bueno, los martes vamos a estar con los martes deportivos en la prensa alrededor de las 4 de la tarde, de 4 a 5, porque como ustedes saben, Colorado Hoy se llama el programa, sale después de las 5. Entonces se despide de ustedes su amigo y servidor Tomás Menchaca y nos vemos la próxima semana. Sí, ¿no? Más o menos.